iniziative rivolte ai giovani. Presso l'Informa Giovani c'è anche un punto di riferimento che è l'Internet Point, dove arrivano molte persone di passaggio e anche persone straniere. Mi nombre es Daniela Pocci, trabajo para el Ayuntamiento de Génova y también trabajo para Informa Giovani, que es un servicio para, como dice el nombre, para jóvenes, para dar información y también oportunidades y para eventos para jóvenes. También tenemos un Internet Point donde pasa mucha gente y también extranjeros. Il mio nome è De Fazio Ivan, faccio parte dell'Associazione Amici Ponte Carrera. Sono qui per imparare e approfondire tutti gli strumenti che possono servire per migliorarci. Mi nombre es De Fazio Ivan. Barghisani. Formo parte della Asociación Amici Ponte Carrera y estoy aquí para aprender y recoger la más información posible de esa comunidad. Buongiorno a tutti, io sono Carola Giordano e ho iniziato a formarmi con Alejandro nel 2012 e mi sono molto appassionata alla mediazione comunitaria perché sogno un mondo diverso e penso che questo sia uno strumento altamente efficace per trasformare questa società di conflitto in una società pacifica. Yo soy Carola Giordano, he empezado a formarme con Alejandro en 2012. Tengo una pasión para la mediación comunitaria porque yo quiero un mundo diferente y para mí la mediación comunitaria es el mejor instrumento para conseguirlo. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ordaz Olaiz, soy director de proyecto de una ONG en México, Nuevo León, donde trabajamos en los sistemas penitenciarios, en las comunidades violentas y con los jóvenes con adicciones y rehabilitación de drogas. Trabajamos la justicia restaurativa, creemos que el intermedio entre la justicia restaurativa y el delito, está la prevención, la mediación es una clave muy importante para poder resolución de conflictos. Entonces sabemos que en la prevención integral está la prevención comunitaria antes de que se llegue a los conflictos. Y pues estoy muy contento de estar aquí y poder conocer pues más de las mediaciones interinstitucionales que hay. Nosotros tenemos un convenio con Secretaría de Seguridad Pública del Estado para poder trabajar en comunidad. Gracias. Grazie. Mi chiamo Gabriel Ordaz Olaiz, vengo dal Messico e lavoro per una ONG, lavoro nelle carceri e nelle comunità con problemi di violenza e con i ragazzi con problemi con dipendenze. Lavoro anche nella giustizia riparativa e per me questo è un grande evento perché per noi la prevenzione è molto più importante ancora di arrivare a ricorrere alla giustizia. Sono Fausta Mancini, vengo da Milano. Sono 11 anni più o meno che seguo un percorso di formazione anche in itinere come mediatore e formatore nell'ambito del modello umanistico di Jacqueline Morino presentato in parte questa mattina. Ho scelto questo workshop perché per un interesse mio personale credo molto e in merito a questo avevo realizzato un progetto quando lavoravo in una municipalità dell'Interland di Milano
credo molto nelle azioni della comunità che si faccia carico di risolvere i conflitti all'interno della comunità stessa, senza necessariamente sempre attendere che siano le istituzioni pubbliche che possono sostenere, ma non sempre realizzare servizi pubblici in questo senso. Abbiamo costituito un'associazione di volontariato, sono la presidente di Snodi, che si occupa di divulgare la mediazione in tutti gli ambiti possibili. Mi nombre es Fausta Mancini. Desde hace 11 años que sigo una formación como mediadora. Estoy aquí por un interés personal, porque para mí es muy importante que dentro de las comunidades se consiga una solución de los conflictos antes de que el conflicto llegue a las instituciones, porque no siempre las instituciones pueden dar una solución. Y con este objetivo he fundado una asociación de voluntarios cuyo objetivo es divulgar la mediación en todos los ámbitos posibles. Bueno, vamos a comenzar mismo, que podamos hablar de nosotros. Yo, a título de contextualizar, diría que vivimos en sociedades de múltiples velocidades, donde la multiescalaridad es central dentro de lo que puede llegar a ser la conflictividad. Pensar la conflictividad sin tener en cuenta la multiescalaridad es como pensarla en un contexto ajeno al contexto donde se relaciona, se realiza. Hoy concebir que un conflicto que está aconteciendo allí no está atravesado por lógicas de otras escalas es no entender el contexto donde trabajamos. Approfittiamo delle nostre molteplici esperienze e parliamo tra di noi. Io inizierei dicendo bueno, ¿está pensando? Tranquilo. ¿Quiere que repita? Que lo que pasa hoy en un contexto determinado está atravesado por otro contexto, está atravesado por otras escalas. Eso es todo. quello che succede oggi in un determinato contesto è attraversato da altri contesti in differenti scale. Y esas otras escalas influyen mucho el modo de actuar dentro de un contexto determinado de los propios actores que tienen un conflicto. E quello che succede in queste influiscono i mezzi di comunicazione. Influye también la realidad que tiene la gente, cómo vive la gente. Tenemos una sociedad, y de esto voy a hablar seguramente en la conferencia, pero es solo para poder charlar entre nosotros. Vivimos en una sociedad que por un lado se despliega hacia lo global, pero por el otro lado se repliega hacia lo local. Y el hecho de replegarse hacia lo local hace que genere también relaciones con el otro que no sean las relaciones de las cuales hablamos hoy a la mañana, de la humanidad, de la bondad, de la maravilla que es vivir todos juntos, sino que sean relaciones, ¿cómo te puedo decir para que no se define? Pues yo digo agrietadas, relaciones tensas, relaciones con fricciones. Y vivir los unos con los otros genera que
tengan que definir quiénes somos unos y quiénes son otros. ¿Existe un nosotros? Esistono Tenemos sociedades duales, tenemos sociedades que se enfrentan a situaciones donde hay violencias, del sistema, donde algunos están dentro del sistema económico y otros no tanto. Hay violencias de procedencia, donde no todos nos creemos iguales a partir de dónde es cada uno. Bien, que las traen la propia violencia, y ahora vamos a hablar de violencia. Tenemos que hablar de las violencias y no de la violencia. Galtung, que es uno de los pensadores que existe alrededor de la conflictología de los más avanzados, pensó esto hace muchos años, que había una violencia directa, que era visible, y violencias que no eran visibles, que serían violencias indirectas, ¿no? Una que es cultural y la otra que es estructural. Cuando pensó esto, existió otra sociedad, no la sociedad que tenemos hoy. Es importante que nosotros pensemos en función de lo que antes era el sistema social. El sistema social tenía subsistemas, y el subsistema era la fábrica, el barrio, el trabajo seguro, mi hijo que iba a tener trabajo en el mismo lugar donde yo tenía trabajo. Todos terminábamos con una buena pensión. Eso terminó. Es finito. Que se va entrelazando. Esa cuestión de esa relación la tenés que enmarcar en un subsistema social determinado. Más que en un sistema macro, en un subsistema social determinado. Y pensando en cuál es el subsistema social determinado en la sociedad que vivimos, requiere pensar de nuevo lo nuevo. Bien, y lo que nos está pasando, que vamos a cursos de mediación y nos enseñan como tabla rasa formatos que son viejos, porque tiene que ver con otra sociedad y no con la actual sociedad. La actual sociedad está en pleno movimiento, en plena ebullición, que no deja de ser evolutiva esa ebullición. Esa ebullición es evolutiva. Ahora, esa evolución requiere darle contenido al pensamiento alrededor del sistema. Hay maquetas preestablecidas en las cuales voy a meterle mi maqueta adentro de la cabeza de la gente. Mi maqueta no entra en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque el subsistema social está en plena actividad. Atravesado por las violencias, atravesado por lógicas de individuación, por incertidumbre de futuros. Y ese desmoronamiento del futuro hace que la vida sea más rápida también. Las relaciones sean más rápidas también. Cambiantes, fluctuantes, competitivas y confrontativas. Entonces, si queremos pensar en diferentes campos de violencia, tenemos que pensar en otras violencias. Y hoy esas otras violencias tienen que ver con que esas violencias están todas en movimiento. No es que hay una violencia directa que se ve, una cultural que no se ve, una cultural que sí se ve o que no se ve también. Hoy se ven todas, más la violencia institucional. Hoy las violencias es como una rueda que rueda permanentemente, por no poner el triángulo que tanga la cabeza, una rueda que rueda permanentemente y se mueve, violencia institucional.
institucional, directa, estructural, cultural, están todas circulando. ¿Cómo hacer comunidad? Es la paradoja, ¿no? La gente piensa en cómo cada vez más ser más individualista. Entonces, esta confrontación entre lo comunitario y el individualismo como un producto social. ¿Cómo se restablecen vínculos que nos permitan trabajar entre lo social y lo comunitario de un modo que nos permita a todos entender que lo que hacemos sirve para algo? Nosotros que nos juntamos aquí pretendemos ir para otro. Aquí viene un tema que tiene que ver con lo que vamos a trabajar nosotros: violencias densas y violencias de proximidad. En vez de irnos a pensar en la violencia directa, la estructural o la violencia cultural, vamos a trabajar más en este tipo de violencias, que son más próximas, son más reales. Son las violencias que tenemos todos los días ahí. Por eso hoy me gusta hablar de las violencias encadenadas. Entonces vamos a hablar de violencias encadenadas con cosas que son más reales, que vemos todos los días, que la ven ustedes todos los días. Violencia por narcotráfico, violencia doméstica, violencia por exclusión social, violencia institucional, violencia sexual, violencia criminal, violencia institucional, violencia cultural. Todas estas violencias están mucho más cerca de nosotros, son más próximas y son más reales que aquella directa, estructural, indirecta. Miren, estas son reales, son palpables, asibles, las tocamos, las tenemos. Cuando lo llaman ustedes por teléfono, y lo llaman por alguna de estas, mire, hago una denuncia, tengo algún tipo de problema que tiene que ver con esto. Por eso es mejor hablar de violencias encadenadas, porque están posiblemente 2 o 3 juntas, no una sola. Se juntan varias. Él decía que había condemonios. En los condemonios no hace falta pensar que alguna de estas están muchas de estas. Y no hace falta irse a un condemonio para encontrar muchas de estas. En cualquier barrio hay muchas de estas. Mis amigos que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, nosotros no tenemos que ir a un barrio crítico, una villa para verlas. En cualquier barrio las tenemos. Un barrio no es cariñano, Génova no es un barrio de conflicto. En mi casa tiraron 2 molotov y una vecina de casa perdió su casa. Claro, y no entendemos por qué han hecho ese acto. No entendemos por qué tanta violencia, tanta maldad. No lo entiendo. Por eso lo que ustedes hablan vienen como anillos al dedo, porque quisiera entender también este tipo de violencia. Traducción. Más fuerte, vamos, pongan. Que a lo mejor es una cuestión de venganza personal. Bien. A esto quiero agregarle que lógicamente donde hay violencia estructural posiblemente haya más otras violencias. Pero probabilmente ci sono, oltre a questi, ci sono altri tipi di violenza. y los lugares donde tienen más violencia o es una fuente generadora natural de la violencia, las violencias estructurales. Entonces hay violencia estructural. Aparecen más que en otros lugares, pero no por esto podemos estigmatizar lugares más violentos que lugares menos violentos. Porque las violencias aparecen en todos lados, como decía ella. Depende mucho de cuál es el umbral de la violencia de cada uno para decir que lo otro es violento o la caracterización de violencia. O sea, la violencia como tal requiere de una óptica. ¿Qué es violento? Cuando nos preguntamos, ¿esto es violento? ¿Es violento? ¿O es una caracterización individual
de mi límite, de lo que yo considero que hasta aquí yo puedo entender que es convivencia y de aquí en más es violencia. En este sentido, a mí me viene muy bien que veamos que Lederach, para poder entender los conflictos, Jean-Paul Lederach, que es otro conflictólogo conocido, que se dedica a los conflictos sociales, habla de estas dos posibilidades desde un ángulo, ¿no? Él habla del episodio y del epicentro. Que el episodio es lo que vemos, lo que tiene el contenido, el epicentro es lo que está abajo, es la causa arraigal, es la raíz de cualquier conflicto. Y que por lo general, cuando nosotros miramos conflictos, vemos episodios, no vemos epicentros. El epicentro está encargado de violencia. El episodio se da el problema que vemos, pero si el epicentro está cargado de violencia, por más que nosotros con la mediación trabajemos con el episodio, el conflicto va a seguir estando. O sea, y esta raíz puede ramificarse o enraizarse por otro lado y hacer crecer muchos más árboles que uno solo. O sea, no solo vamos a cortar el árbol porque resolvimos el conflicto, no. La raíz va a volver a crecer, pero seguramente va a sacar nuevos árboles también. Bueno, también hay una nueva modalidad dentro de la mediación comunitaria donde los mediadores se dan por bien servidos con solamente confrontarlo. No les importa si se resuelve o no porque saben que el epicentro está cargado de violencias. Entonces ya llaman como mediación solamente trabajar en el episodio independientemente de que se resuelva. Sí, pero eso es verdaderamente trabajar bien, porque vos podés resolver un problema. Ves el epifenómeno. Bueno, vayan ustedes, porque si no. È appunto l'episodio di violenza che corrisponde con il problema. Eso es trabajar bien ante el ejemplo que dio nuestro amigo Gabriel. Nueva León. Gabriel. ¿Cómo? Gabriel. Gabriel de Nueva León. Gabriel. O Gabo. Como García Márquez. Sí. Gabo. Porque dice Gabo que algunos se dedican solo a trabajar el episodio y ni se meten con el epicentro, y que eso es mediación comunitaria. Está bien, eso es seguir andando con el conflicto, pero lo que yo preguntaba es, ¿eso verdaderamente es trabajar bien o es sacarse el tema de encima? ¿Cuántas veces ustedes se sacan el tema de encima y siguen para adelante? Y no es que trabajan mal, pero es como guardar la suciedad debajo de la alfombra. Porque la suciedad sigue estando, o ni siquiera ver si hay suciedad abajo de la alfombra. Y el tema es que a nosotros en la mediación nos enseñan a trabajar el episodio. Hoy Pesqueira hablaba de una definición muy conocida de Delors, que es aquella, para los que no vinieron, que estaba haciendo un raconto de los tipos que hay de posibilidades de saber hacer, de saber ser, de saber vivir juntos y saber estar juntos. Que nos enseñan más a saber hacer dentro de estos cursos que a saber ser y a saber vivir juntos. Y la verdad es que con el saber hacer podemos trabajar el episodio, porque haciendo, separando a las personas del problema, podemos resolver el problema. Pero mientras no nos metamos la mano en la tierra y trabajemos en el epicentro, el problema va a seguir estando. Y a veces el epicentro está cargado de violencia y nosotros ni siquiera lo queremos ver como mediadores. ¿Por qué? Porque llamamos mediación a una intervención en lugar de lo que se ve. Ahora la pregunta es, si en la comunidad eso se puede hacer. Porque yo creo que se hace, sí, y se pone un punto más dentro de lo que puede llegar a ser
el efecto producto del trabajo. Un acuerdo más. Al dejar todo el epicentro cargado de violencias, como decía, al no querer ver lo que está debajo de la alfombra, en verdad podemos llegar a tener algún tipo de producto positivo para lo que buscamos nosotros, que es un acuerdo, 2 acuerdos, 3 acuerdos. Ahora, esto es contar acuerdos. ¿Está bien en el trabajo comunitario? Yo voy a hacer algunas preguntas, reflexiones para que todos nosotros empecemos a tratar de ahondar sobre algún tipo de respuesta común. Y es así que en Medellín se piensa que si vos querés trabajar la violencia y no trabajar la desigualdad social, por más que tires de un arbolito, y seguramente como esté enraizado con una raíz común, se te va a venir el otro junto a este arbolito. Es imposible trabajar uno sin trabajar el otro. Entonces no le podemos pedir todo la mediación. Tiene que haber muchos procesos alrededor de un proceso que pueda llegar a trabajar lo social. Exclusivamente desde la intervención eficaz es limitante. A mí me gustaría que empecemos a reflexionar todos alrededor de las posibilidades que nos da el mundo de la mediación. Y ahora yo les quiero pedir que me levanten la mano quiénes son mediadores de los que están aquí. ¿Quiénes saben, quiénes hicieron cursos de mediación y quiénes no? Adesso mi piacerebbe che tutti pensiamo a quelle che sono le possibilità della mediazione. Mi piacerebbe sapere chi lavora come mediatore e chi no, per voi. Levanten la mano los que sí son. Alzino la mano i mediatori. Ma di professione? No, de profesión no. ¿Quién conoce el tema? ¿Quién ha hecho curso? ¿Quién todavía no recibió ningún curso? Todo. Claro, tenemos quien no, y tenemos quien no y quien sí. ¿Quiénes no recibieron nunca, ahora, quiénes no recibieron nunca una capacitación en Chi mediación? non ha mai acquisito delle abilità dal punto di vista della mediazione. Bien, bien. O sea que tenemos algunos que no saben ni de qué va. La mediación es un tercero que ayuda a otros. Me voy a tomar 10 minutos para poder integrarlos a todos. La mediación es un tercero que ayuda a otros a que a partir del diálogo puedan llegar a solucionar su problema, su conflicto, a lograr algún tipo de entendimiento, que puede ser ese entendimiento. Cambiar la historia, lograr un acuerdo o transformar las relaciones. Restaurar los vínculos emocionales, para hablar de todos los modelos que están dando vuelta. Cambiar la historia, transformar las relaciones, lograr un acuerdo o restaurar los vínculos emocionales a partir de la bondad de la persona. Esto de buscar un acuerdo, Harvard dejó un legado. Y el legado de Harvard en el campo social es un legado maldito. Per la ricerca. Criterios objetivos. Prepararse para una negociación. Ir a negociar y salir ganando todos. Poder disociarse, subir al balcón. Esto está todo muy graficado en 2 libros, en el Sí de Acuerdo y en el Superior del Hombre. Il sociale però ha bisogno di un altro punto di vista. Quello che lascia questo modello Harvard è il separare, allontanare le persone dal problema, cercare di trovare una soluzione obiettiva, negoziare e finire ed essere tutti
tutti vincitori. Sì. E questo è spiegato in due libri. Sí, poder disociarse, poder prepararse para ir a negociar, ceder para poder ganar, todos ganan, pero siempre se busca el acuerdo. Y hay muchos mediadores que se formaron con el modelo de Harvard y que buscan siempre el acuerdo, también en el campo social. Il rispetto delle reciproche individualità, trovare la causa, l'epicentro del problema e cercare una soluzione che vada bene ad entrambi, però non sempre si può. Es muy importante lo que es el respeto de las posiciones y de los individuos y es esencial encontrar la causa de ese problema y encontrar así una solución. Y no siempre se puede. Non sempre è possibile. Entre Israele y Palestina. Lo que pasa es que en el modelo de Harvard se separa la aproximación, que es totalmente diferente a la necesidad. La necesidad es una cosa real que a veces se encubre tramposamente con una posición para negociar con más ventaja. Y el mediador lo que debe descubrir es verdaderamente cuál es la necesidad, qué es lo que realmente quiere o necesita la persona. Mientras eso no lo descubra, no hay solución. O sea que solo se puede negociar desde los intereses, nunca desde la posición. Claro. Bueno, eso le gusta claramente decirlo, pero yo no estoy de acuerdo porque finalmente está hecho para la cultura americana. Sí, para lo patrimonial. Para lo patrimonial se puede. Para lo mercantil. Para lo mercantil se puede. Ahora en lo social sirven las herramientas. Sirven las herramientas para poder trabajar. Ahora una cosa es que sirvan las herramientas y otra cosa es que el objetivo sea el mismo que para lo patrimonial. El objetivo no puede ser el mismo que para lo patrimonial, porque si es el mismo, nos pasa lo que dice él. Se trabaja solo, cuestiona el episodio, se resuelve teóricamente el problema, nos sacamos el problema de encima y después que se arregle la gente con el problema que tiene debajo del epicentro. Eso está equivocado. Ah, bueno. A ver, me parece mal. Porque no es así tan fácil. Es lo mismo en lo social. Si tú no vas a la raíz de lo que la gente necesita, estás equivocado. Precisamente porque no has investigado qué es lo que la gente necesita. Y entonces sí habría una relación entre violencia y desigualdad. Estamos hablando todos de lo mismo. Sí, eso es más o menos lo que estamos diciendo. Estamos de acuerdo con ustedes. Bueno, vamos, vamos. Questo c'è il signore. Percy se puede revaluar.